buenas tardes, hermanos. Dios le bendiga. Les saludo con palabras que escribiera el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es un gusto para mí poder tener esta oportunidad una vez más y poder compartir su palabra y también poder ser bendecido a través de esta palabra que en esta hora le invito a que juntos podamos reflexionar. Voy a invitarle a que escuche lo que la palabra del Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Voy a leer esta escritura en la traducción en lenguaje actual que dice: Hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos cuando Él venga, nos reuniremos con Él después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles, y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí, todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús, y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Palabra del Señor. El apóstol Pablo escribió esta sección de su epístola para aliviar la pena y la confusión de los cristianos de Tesalónica. Más de una persona en estos tiempos, principalmente con el fallecimiento de algún ser querido, me ha preguntado: ¿a dónde van los muertos? Claramente usted escuchó lo que la palabra del Señor dice, que los muertos que viven y esperaron, más bien que vivieron y esperaron en Jesús, se van con Él. Así que todos aquellos que se adelantaron a nosotros, pero que creyeron en el Señor Jesucristo, están con Él. Así que, como dijera el apóstol Pablo en el versículo 18 de este capítulo, anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Estimado hermano, anímate con el saber que la palabra del Señor nos dice que los que murieron confiando en el Señor Jesucristo, están con Él. Pero bien, el apóstol Pablo le preocupaba la ignorancia de ellos acerca de los que duermen y que por esta razón ellos se entristecieran como los que no tienen esperanza. Cuando usted lee esta primera carta a los tesalonicenses, se da cuenta que el apóstol Pablo le preocupaba mucho que los creyentes se pusieran tristes como los que no tienen esperanza por la ignorancia de esta verdad que la palabra del Señor nos enseña. Por ello, como su pena estaba basada en la ignorancia, el apóstol los consoló dándoles conocimiento. Y un conocimiento que desde luego venía de lo que la palabra del Señor le había revelado al apóstol Pablo, para traer conocimiento y consuelo a los cristianos de Tesalónica respecto a dónde van los muertos. El apóstol Pablo presenta en primer lugar los fundamentos del arrebatamiento.
Quiero que lea o que escuche lo que la palabra del Señor nos dice en los versículos 14 y 15 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Voy a leer los versículos 14 y el versículo 15, su primera parte, que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Este es el primer aspecto que Pablo nos habla acerca del fundamento del arrebatamiento. La maravillosa verdad que el Señor Jesucristo regresará a reunir a los creyentes con Él se basa por lo menos en tres fundamentos que nos presenta el versículo 14 y el versículo 15 de esta primera parte. El primer fundamento es la muerte de Cristo. El apóstol Pablo claramente habla aquí en el versículo 14 diciendo: porque si creemos que Jesús murió, este es el primer fundamento para hablar acerca del fundamento sólido del arrebatamiento, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo satisfizo las exigencias de la justicia y santidad de Dios, pagando por completo la pena por los pecados de los creyentes, de usted y los míos que hemos creído en el Salvador. Por otra parte, estimados hermanos y amigos, en virtud de la muerte sustitutiva de Cristo, cuando al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, dice la Escritura, fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Segunda de Corintios 5:21. Por otra parte, los cristianos han sido hechos entonces aceptables para Dios y aptos para reunirse en su presencia a través de la muerte sustitutiva de Cristo en favor de los que Él llamó a ser su pueblo. Es importante, estimados hermanos, notar que Pablo no usa la metáfora del sueño para referirse a Jesús, sino el apóstol Pablo dice que Cristo murió. Cristo murió, es decir, Jesús experimentó toda la furia de la muerte en todas sus dimensiones cuando llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. Es muy importante que usted note que el apóstol Pablo emplea la palabra murió. Y esto nos lleva a entender que Cristo experimentó las profundidades, experimentó lo que en realidad es morir, porque de lo contrario no podríamos nosotros entonces, como hijos de Él, como hijos suyos, haber tenido la posibilidad de poder también conquistar y vencer la muerte. Pero como Cristo ya lo hizo por nosotros, ahora tenemos entonces, estimados hermanos, esa garantía de que al morir Cristo y al resucitar, los creyentes en el Señor tienen esa esperanza que después de muerto también volverán a vivir. El segundo fundamento es la resurrección de Cristo. El versículo 14, su segunda parte dice: y resucitó. Cristo no solo murió, sino también resucitó, escribió el apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica. La resurrección de Cristo indica que el Padre aceptó su sacrificio, le permitió ser el justo y el que justifica al que es de la fe, escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, 26.
Cuando usted lee que Cristo resucitó, eso nos lleva a pensar de que el Padre Celestial aceptó el sacrificio de Cristo, aceptó el sacrificio que Cristo realizó en la cruz por los pecadores. Por otra parte, Pablo enseñó esto a los romanos cuando escribió que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación en Romanos capítulo 4, 25. Por lo que podemos decir entonces que la resurrección de Cristo prueba que conquistó el pecado y la muerte y se hizo la fuente de la vida de resurrección para todos los cristianos. Si Cristo vive, estimados hermanos, si Cristo resucitó de entre los muertos, Él es la garantía de que todos aquellos que han muerto creyendo en Jesucristo volverán a vivir. Cristo es la garantía entonces de la vida, de la resurrección de todos los creyentes en Jesucristo. Dios traerá entonces a quienes murieron confiando en Jesús de la misma forma en que trajo a Jesús. Es decir, Dios los traerá a resurrección de vida y de vida eterna. Para aliviar aún más sus temores, el apóstol Pablo aseguró a los creyentes de Tesalónica que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, los otros creyentes que habían muerto no se perderían el arrebatamiento, sino regresarían con Cristo en gloria. Cuando usted puede leer esta carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Tesalónica, ellos tenían una preocupación muy grande que consistía en saber a dónde habían de ir sus muertos o dónde estaban sus muertos. Claro que Pablo aquí está hablando especialmente de cristianos, de hombres y mujeres que habían puesto su fe y su confianza en el Salvador. Y Pablo, para poder traer alivio y consuelo y esperanza a esos corazones que estaban preocupados por saber a dónde se habían ido sus muertos, Pablo les dice y les asegura que Dios traería con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, los que habían ya muerto no se perderían, lo que Pablo llama aquí el arrebatamiento, sino que esos que habían muerto creyendo en el Señor Jesús regresarían con Cristo en gloria. El tercer fundamento para hablar de este primer punto también tiene que ver con la revelación de Cristo. El versículo 15, su primera parte dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Con esto el apóstol Pablo está diciendo que lo que está enseñándole a la iglesia de Tesalónica no es palabra suya. Lo que está enseñando el apóstol Pablo respecto a dónde van los muertos no es algo que lo esté inventando él, no es algo que él lo esté sacando de su propia sapiencia, sino es revelación directa de Dios al apóstol Pablo y Pablo a la iglesia. Por eso, el tercer fundamento es la revelación de Cristo. La frase, os decimos esto en palabra del Señor, tiene el tono autoritativo de un escritor inspirado que reveló lo que Dios le había mostrado. Y Pablo solamente está transmitiéndole a la iglesia de Tesalónica lo que Dios le había mostrado, lo que Dios le había enseñado. De la misma manera, nosotros hacemos bien en aceptar esta palabra de consuelo, de esperanza, porque es una palabra revelada por Dios mismo.
La enseñanza entonces del apóstol Pablo sobre el arrebatamiento era revelación nueva para los creyentes de Tesalónica, dada por Dios quizás a través de algún profeta, pero más probable dada al apóstol Pablo de manera directa por Dios. Esta enseñanza del arrebatamiento que usted puede ver en esta carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica era una enseñanza nueva. Sin embargo, aun cuando es una enseñanza nueva, se tenía la noción de que el juicio del Señor vendría en algún momento. Pero Pablo aquí, por revelación del Señor, por revelación de Dios mismo, le enseña a la iglesia acerca del arrebatamiento y acerca de los que habían muerto, pero habían muerto confiando en el Señor. Al parecer, los tesalonicenses estaban informados sobre el día del juicio del Señor, por lo que usted puede leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Ellos no ignoraban acerca del juicio final. Quiero leer estos versículos 1 y 2 de Primera de Tesalonicenses 5, que a la letra dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Los creyentes de Tesalónica no ignoraban acerca del juicio venidero de parte del Señor, pero sí tenían grandes interrogancias acerca de dónde iban los muertos. Y por eso Pablo viene con esta enseñanza, con esta revelación de parte de Dios, y les enseña que los muertos en Cristo están con Él y vendrán en gloria con Él. Pero aun cuando los tesalonicenses sabían acerca del juicio de Dios, ellos no sabían acerca del arrebatamiento de la iglesia, hasta que el Espíritu Santo se lo reveló por medio del apóstol Pablo. Hasta ese momento la iglesia de Tesalónica llegó a saber, llegó a entender que el arrebatamiento es algo también que acontecerá en los postreros tiempos. Concluimos entonces con este primer punto que el fundamento del arrebatamiento no se apoya en la especulación teológica, sino en la muerte, en la resurrección y en la revelación de Jesucristo. Estos tres aspectos que he mencionado, la muerte, la resurrección de Jesucristo y la revelación del Señor, son los tres fundamentos para hablar acerca del arrebatamiento que el Señor efectuará para con su iglesia que Él ha comprado con su sangre en la cruz del Calvario. Otro segundo aspecto que quiero mencionar es el siguiente: los participantes del arrebatamiento. Probablemente usted se pregunte, ¿pero quiénes participarán en ese momento, en ese acto conocido como el arrebatamiento? Escuche lo que el versículo 15, su segunda parte, dice: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Repito, que nosotros, dice Pablo, incluyéndose él mismo, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. A la luz de este versículo, podemos entender que dos grupos de personas participarán en el arrebatamiento: los que vivan hasta la venida del Señor y los que durmieron antes de la venida del Señor. Esa es la enseñanza del versículo 15,
Repito, los que vivan hasta la venida de Cristo y los que murieron antes de la venida de Cristo son los que participarán en el acto del arrebatamiento. Claro que estos dos grupos son hombres y mujeres que han creído y que han sido comprados, han sido lavados con la sangre del Cordero. El uso que Pablo le da en el versículo 15 a la palabra nosotros por parte del apóstol Pablo indica que el apóstol Pablo creía que este suceso del arrebatamiento podía ocurrir durante su vida. El apóstol llegó a pensar que el arrebatamiento podría ocurrir en el tiempo en el que él vivía. Sin embargo, Pablo esperaba el regreso del Señor, aunque a diferencia de muchos en la historia de la iglesia, el apóstol Pablo no predijo un tiempo específico para este evento. Pablo aceptó las palabras de Cristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 46, que dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Como usted puede notar en el pasaje que estamos estudiando, el apóstol Pablo no fijó fecha, no fijó un tiempo en el que la venida del Señor y en particular el arrebatamiento se efectuaría. Pero sí entendemos que el apóstol Pablo esperaba, aguardaba el regreso del Salvador. Y eso es lo principalmente que usted y yo debemos atender con urgencia. No tenemos que preocuparnos sobre fijar una fecha. Hoy en día, con todos los acontecimientos que estamos viviendo, terremotos, guerras, hambre y muchas otras cosas más, incluso con los sucesos de la pandemia que todavía sigue causando mucho daño, se ha llegado a pensar de que son signos de la venida de Cristo. Pero la palabra del Señor no especifica, ni siquiera el apóstol Pablo lo menciona, de que la venida del Señor Jesús sería en determinado momento. Más bien, creo que lo que la palabra del Señor nos enseña es como aquellas 10 vírgenes prudentes que aguardaron la venida del esposo, se prepararon tomando aceite en sus lámparas y en sus vasijas. Debería ser la actitud de todo cristiano hoy en día, porque no sabemos, como dice la Escritura, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre haya de venir. Pero si estamos preparados, puede ser que venga mañana, puede ser que venga dentro de 100 años, pero si su preparación es constante, seguramente se cumplirá lo que la palabra del Señor dice: entrará con él a las bodas. No obstante, el apóstol Pablo también tranquilizó los corazones de los tesalonicenses, diciéndoles que quienes habían muerto entre ellos no se perderían el arrebatamiento. Quienes mueran antes del arrebatamiento no serán inferiores en ningún sentido a quienes estén vivos. Todos los cristianos participarán del arrebatamiento. Pablo deja muy claro en el versículo 15 que los que ya murieron en el Señor Jesucristo, a ellos no les precederemos en el arrebatamiento. Ellos resucitarán primero para tener un cuerpo glorificado y posteriormente los que así estemos vivos hasta la venida del Señor Jesucristo.
El tercer aspecto que quiero mencionar es el plan del arrebatamiento, versículos 16 y 17, que a la letra dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El plan del arrebatamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto quiero decir que el Señor mismo regresará por su iglesia. Con esto quiero decir que el Señor no enviará a ángeles a hacer lo que Él hará por su iglesia. Con esto quiero decir que Jesús descenderá del cielo, donde ha estado desde su ascensión, cuando leemos en Hechos 1:9 al 11, cuando todos sus discípulos en aquel momento vieron cómo el Señor ascendió al cielo para estar a la diestra del Padre. Jesús volverá. Jesús descenderá. Esa es la enseñanza de la palabra del Señor. La palabra del Señor en estos dos versículos 16 y 17 dice que Jesús descenderá del cielo y lo hará con voz de mando. La voz de mando del Señor será semejante a la resurrección de Lázaro, cuando Cristo dijo: Lázaro, ven fuera. Juan capítulo 11, versículo 43. Imagínese que la voz de mando en la venida del Señor Jesucristo será algo similar cuando Jesucristo exclamó frente a la tumba de Lázaro y le ordenó: Lázaro, ven fuera. La voz de arcángel también sonará, dice el versículo 16 y 17. Las Escrituras no dicen si es el único arcángel, pero algo que sí podemos estar seguros es que quien quiera que sea, el arcángel añade su voz a la voz de mando del Señor. Por otra parte, la orden del Señor y la voz del arcángel se añadirá al sonido también de la trompeta de Dios. Estos son aspectos que usted puede notar que acontecerán en la venida del Señor Jesucristo para llevar a su iglesia. El Señor mismo regresará por su iglesia. Jesús descenderá del cielo, donde ha estado desde aquel momento cuando sus apóstoles y discípulos le vieron ir. Jesús descenderá del cielo y lo hará, dice la Escritura, con voz de mando. La voz del arcángel también sonará y se unirá a la voz de mando del Señor. La orden del Señor y la voz del arcángel también se unirá al sonido de la trompeta de Dios que se menciona en estos dos versículos. Pero también los muertos en Cristo resucitarán primero, dijo el apóstol. Como ya hemos dicho anteriormente, los santos muertos no serán inferiores a quienes estén vivos durante el arrebatamiento. De hecho, resucitarán primero, dice el apóstol. Sus cuerpos glorificados se unirán a sus espíritus glorificados para llegar a ser la imagen de Cristo, como escribió el apóstol Juan en 1 de Juan 3:2, que a la letra dice: sabemos que cuando Él se manifieste, refiriéndose a Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que, estimados hermanos, para aquellos que en este tiempo han perdido algún ser querido, pero han muerto
creyendo en Jesucristo, la esperanza es que no precederemos a ellos los que todavía estamos con vida. Hay esperanza para nuestros seres queridos que murieron creyendo en el Señor. Y por último, los creyentes que estén vivos, los que hayan quedado, dijo el apóstol, serán arrebatados juntamente con los santos muertos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cuando los creyentes vivos sean arrebatados, serán también transformados y recibirán sus cuerpos glorificados, enseñó Pablo en Filipenses 3:21 y en 1 Corintios 15:52. Y para concluir la reflexión de esta tarde, quiero que usted vea la ganancia del arrebatamiento. ¿Qué se gana con el arrebatamiento? El versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A principio decía que la iglesia de Tesalónica tenía muchas interrogantes, estaban preocupados por sus muertos, ¿en dónde estarían? Y Pablo ya les ha hablado que ellos están durmiendo, aguardando el día del Señor. Y Pablo concluye diciendo que la ganancia del arrebatamiento o la enseñanza del arrebatamiento es para que los creyentes en Cristo se consuelen, se fortalezcan y no estén tristes. La meta de Pablo cuando enseñaba el arrebatamiento a los tesalonicenses era alentarlos, era animarlos, era consolarlos. En ese acontecimiento resucitarán los muertos en Cristo, se unirán los santos vivos para experimentar también la transformación completa en un cuerpo y alma y estarán por siempre con Cristo. Así que, estimados hermanos, la palabra del Señor nos anima a que podamos confiar en el Señor. Esta palabra o esta sección de esta epístola del apóstol Pablo nos enseña acerca de la realidad hacia dónde van los muertos que mueren en Cristo. Ellos no están perdidos. Ellos están aguardando la manifestación de aquel glorioso día en el cual Cristo vendrá por los que murieron en Él y por los que viven en Él. Así que, estimado hermano, te animo a seguir esperando en esta promesa y que el Señor te ayude a ser un cristiano fiel y verdadero que aguarde la venida del Salvador. Que el Señor te bendiga y que pases una excelente tarde-noche.